Hola, mucho gusto. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes en este evento de Cardio Latina, de esta tan importante comunidad iberoamericana, en una mesa de cardiopatías en la mujer, y lo que me toca compartir es factores de riesgo cardiovascular en la mujer. En primer lugar, tenemos que tener en claro, y creo que todos lo tenemos, que las enfermedades cardiovasculares, cardio y cerebrovasculares, son la primera causa de enfermedad y muerte en la mujer, y esto es tanto en hombres como en mujeres. Y por otro lado, tenemos que saber que si bien ha habido una tendencia a la disminución en lo que es la mortalidad por enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres, y este descenso ha sido más pronunciado aún en la mujer en los últimos años. Desde el año 2010 en adelante, por ejemplo en países como en Estados Unidos, estamos presenciando un incremento en estas tasas, por lo tanto, tanto en el hombre como en la mujer, por lo tanto hay que tenerlo también muy presente. Ahora bien, ¿qué sabe de esto hoy en día la mujer latinoamericana? Para respondernos a esta pregunta, les voy a mostrar datos preliminares de una encuesta poblacional que hicimos este año desde la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre la percepción que tiene la propia mujer de la enfermedad cardiovascular. Esto se hizo en los 3 países del Cono Sur, en Uruguay, Chile y Argentina, y le preguntamos cuál cree que es la principal causa de muerte hoy en día, y fíjense que la primera fue el cáncer, fundamentalmente el cáncer de mama, mucho más marcada esta respuesta en Chile, seguida por Uruguay y menos Argentina. Nos llevamos una gran sorpresa porque en Argentina la primer causa que la mujer piensa como su causa principal de muerte son la muerte violenta, los homicidios, los femicidios. 48% de las mujeres argentinas respondieron esto. En tercer lugar, las enfermedades cardiovasculares, 13% en Argentina, 7% en Chile y 15% en Uruguay, seguida del resto de las causas. Cuando unimos enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, vemos que Argentina, el 16% contestaron que era la primera causa de muerte, el 8% en Chile y el 18% en Uruguay. Es decir, que en los 3 países la marcan como la tercera causa de muerte en la mujer. Cuando fuimos a ver su relación con la edad, vimos que la muerte violenta, por supuesto que estaba más presente en los estratos etarios más jóvenes, como podemos ver acá, y que descendía con la edad. Fíjense, en la Argentina, 64% de las mujeres menores de 30 años respondieron que esta era su principal causa de muerte. Con respecto al cáncer, vemos que en los estratos etarios medios es donde más la piensan como causa de muerte, fundamentalmente en Chile. Y con respecto a la enfermedad cardiovascular, hay un aumento de esta concientización a medida que avanza la edad. Es decir, que los grupos etarios mayores en los 3 países fueron los que más concientización tenían como su principal causa de muerte. Cuando le evaluamos por nivel socioeconómico, también vimos que a nivel, como causa violenta, con respecto al nivel socioeconómico, los niveles más bajos, tanto en Argentina como en Uruguay, las indicaban como principal causa de muerte. Esto no se vio en Chile. Con respecto al cáncer no hubo diferencias con respecto al nivel socioeconómico prácticamente en los 3 países, y la enfermedad cardiovascular, el nivel económico más alto, tiene un nivel de concientización de esto bastante más alto y superior que los niveles económicos más bajos, y esto se repitió en los 3 países. Es decir, que podemos decir que el grado de concientización de la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte es directamente proporcional a la edad y al nivel socioeconómico. A mayor edad, mayor concientización; a mayor nivel socioeconómico, mayor concientización. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos
solo el 45% de las mujeres conocen que la enfermedad cardiovascular es el asesino número 1, y el 26% de las mujeres encuentra la enfermedad cardiovascular desconcertante y creen que su riesgo está ligado al aumento de peso. Por lo tanto, es necesario aumentar el conocimiento y es necesario desestigmatizar el riesgo luchando contra estereotipos ya hechos. Pero ¿qué pasa con los médicos? Bueno, también esto es sorprendente porque solo el 39% de los médicos de atención primaria toman a la enfermedad cardiovascular como una prioridad, solo el 40% de los chequeos de rutina incluyen un examen cardiológico y solo el 22% de los médicos de atención primaria y 42% de los cardiólogos se sienten preparados para evaluar el riesgo de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Por lo tanto, también es necesario invertir en investigación y también en programas de educación y entrenamiento médico. Ahora, ¿por qué se da esta conducta tan especial y distinta a todas con respecto a la enfermedad cardiovascular en la mujer? Y bueno, para entender el hoy, muchas veces es importante ir al ayer, curiosear en la historia. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que hemos asistido con el correr de los años, los siglos, a una transición epidemiológica, pasando de la época de la peste y la hambruna a la época actual, en donde las enfermedades no transmisibles son la principal causa de enfermedad y muerte, tanto en hombres como en mujeres, en donde el porcentaje de muertes cardiovasculares pasó de un 10% allá por el siglo XVIII a que sea hoy el 30-50% de la causa de mortalidad según el punto del planeta que tomemos. También hemos visto que han surgido factores determinantes, y el más icónico, que incluso hoy nos sigue aportando datos, es el nacimiento en 1948 del Framingham Heart Study, que nos ha aportado tantos datos y nos sigue aportando, pero en esa época la medicina era masculino dominante. ¿Qué significa esto? Que tanto como otros estudios y toda la conceptualización médica de la época se basaba fundamentalmente en el hombre, con un abordaje bikini de la salud cardiovascular de la mujer, es decir, estaba sesgada la visión de la salud y la enfermedad en la mujer y solamente se concentraba en el sistema reproductivo. Entonces, ¿por qué no se hablaba de enfermedad cardiovascular en la mujer en esa época? Y bueno, sencillamente porque la enfermedad cardiovascular en la mujer no era una enfermedad prevalente. Y lo podemos ver acá, finales del siglo XVIII, primer tratado de Angor Pectoris de William Haberdine, en donde decía: yo he visto a casi 100 personas con este desorden y solo 3 eran mujeres. Y más cercano a nuestros días, por ejemplo, la American Heart Association hacía una conferencia dirigida a mujeres que se titulaba El camino al corazón de un hombre. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular en mi esposo o en los hombres? No se mencionaba enfermedad cardiovascular en la mujer. Recién en 1985 aparece el primer Task Force sobre la salud de la mujer, con un capítulo entero destinado a la enfermedad cardiovascular, y en 1991 el New England Journal publica 3 artículos en un mismo número que hablaban del sesgo de género. El más icónico es el de la doctora Bernardine Haley, que hablaba justamente de la invisibilidad médica de la mujer en cuanto a la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, sin duda porque estaban viendo este comportamiento. O sea, estaban viendo como de pronto la enfermedad cardiovascular empezó a posicionarse como primera causa de muerte en la mujer por encima de los hombres. Entonces ahora cabe preguntarse por qué se dio esto. Bueno, sin duda alguna, la transición epidemiológica que hemos sufrido con el aumento de la prevalencia de todos los factores de riesgo, tanto en el hombre como en la mujer, que la posicionan en primer lugar, pero justamente en la mujer se ha sumado algo más, porque esto también existía en el hombre, y es que después de la Segunda Guerra Mundial
se da algo, digamos que no tiene igual, que es que la mujer tuvo que salir a ocupar roles y lugares que solamente eran ocupados por el hombre. Recordemos que se murieron más de 70 millones de personas, el 80% eran hombres, y por lo tanto la mujer tuvo que salir a ocupar fundamentalmente a nivel de la fuerza laboral lugares que eran solamente ocupados por hombres, sin dejar de lado todo aquello que por género siempre le ha competido, como es las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, etc. Entonces se da la mayor evolución genérica, prácticamente una revolución genérica en la mujer, con el advenimiento de la mujer multirol que tenemos hoy en día. Y allí nace también lo que es la medicina de género. La medicina de género es una nueva perspectiva, un nuevo abordaje de estudio en donde se toma de manera imparcial al hombre y a la mujer, contextualizando tanto todo lo referido a lo biológico, sexual, como también a lo genérico, aquello que tiene que ver con los roles psicosociales que tiene el hombre y la mujer en su vida diaria, y que esto sin duda impacta también en los procesos de salud y enfermedad. Todo esto ha hecho que hoy en día, sin duda, la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de enfermedad, de enfermedad y muerte en la mujer. Y esto también se ha visto en la representación de las mujeres en los estudios clínicos randomizados. Este es un estudio recientemente publicado que justamente hace una comparación muy interesante y hace una tasa, una relación entre la participación de las mujeres en los estudios clínicos randomizados sobre la prevalencia de esa enfermedad en la población femenina. Cuando es 1 es la representación ideal, cuando está por debajo de 0,8 es su representación, y sobre representación cuando está por encima de 1,2. Y fíjense en el cuadro de la derecha, sacando hipertensión pulmonar, la mujer está siempre subrepresentada en la mayor parte de las enfermedades, en la mayor parte de las intervenciones, en todas las regiones, tomando en cuenta el tamaño del estudio, tomando en cuenta la edad y el tipo de sponsor. Es decir, que realmente, y estos son estudios de los últimos 10 años, es decir, que esta es data bastante reciente, ni hablar de finales del siglo pasado, en donde la subrepresentación era aún menor. Y miren, esto continúa, porque acá les traigo datos de estudios que han cambiado conductas terapéuticas en las guías. Y miren la representación de la mujer, sacando el sprint que tuvo 36%, todo el resto no llega al 25% la representación de las mujeres en estos estudios. Bueno, obviamente que así como estamos cambiando en la representación en los estudios clínicos randomizados, y ahora estamos un poco más representadas, aunque aún seguimos siendo subrepresentadas, también ha habido un avance en las publicaciones género específicas de distintos campos en la mujer. Les traigo las más recientes. Esto es un statement sobre arritmias con diferencias de sexo y toma de posición. Esta es la del 2000, también de este año, que sacaron sobre prevención primaria, y acá les muestro lo que va a ser la guía de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que va a ser prontamente publicada. Tenemos publicaciones sobre infartos, sobre stroke, es decir, que poco a poco ya se van viendo posiciones con respecto a la enfermedad cardiovascular en la mujer, marcando las diferencias justamente con el hombre. Para hablar específicamente de factores de riesgo en la mujer, esto también es como vamos a presentar los factores de riesgo en nuestras guías de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Sabemos que tenemos determinantes biológicos y determinantes sociales. Acá podemos ver el impacto del género en los procesos de salud y enfermedad, y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo en la mujer. Tenemos los factores de riesgo tradicionales con
diferencias en su prevalencia, en su impacto en el riesgo, ya algunas diferencias con respecto al manejo terapéutico. Tenemos factores de riesgo emergentes que son más frecuentes en la mujer, como la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes, y también tenemos factores de riesgo únicos en la mujer, como los que podemos leer acá, que hoy sabemos que también van a impactar en el riesgo y que nos van a llevar por ahí a manifestaciones de la enfermedad cardiovascular diferentes entre el hombre y la mujer. Acá tenemos, estos son datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo de la República Argentina. Fíjense las diferencias en la prevalencia de los factores de riesgo. La mujer tiene mayor prevalencia de inactividad física o actividad física insuficiente, de obesidad, de diabetes y de dislipemia, y los hombres suben al podio en prevalencias de tabaquismo e hipertensión arterial. Esto a nivel general. Ahora, podemos ver también cómo hay diferencias en la prevalencia cuando hacemos un análisis sexoespecífico, y acá vemos cómo siempre la hipertensión es más prevalente en el hombre con respecto a la mujer hasta los 60 años. De allí en adelante, la prevalencia de hipertensión en prácticamente todos los estudios de cohorte que hoy conocemos es más prevalente en la mujer, llegando después de los 70 y 80 años al 75-76% y incluso en algunos relevamientos al 80-81%. Diferencias en el riesgo cardiovascular que imparten los factores de riesgo. Esto es, por ejemplo, el riesgo que tiene el tabaquismo con respecto al infarto de miocardio entre mujeres y hombres. Este es un estudio de ya muchos años, en donde se ve un aumento del riesgo en la mujer con respecto al hombre, fundamentalmente en la mujer joven, equiparándose después en la mujer más añosa. Y este es un estudio recientemente publicado en donde también vemos la diferencia en el riesgo en el infarto ST entre hombres y mujeres fumadoras, y el mismo comportamiento, mucho mayor riesgo en las mujeres jóvenes con respecto a los hombres, igualándose después de los 65 años. Y nos preguntábamos por qué. Bueno, la medicina de género nos lo explicó en este artículo que habla justamente de por qué, y acá se vio que el metabolismo de la nicotina y sus metabolitos son más rápidos en la mujer joven y en la que toma anticonceptivos. Y nosotros sabemos lo que es la asociación del tabaquismo con los anticonceptivos y cómo potencian el riesgo fundamentalmente para infarto, y en la mujer joven justamente, o en la que toma anticonceptivos, cuando se va este efecto, digamos, en la mujer después de los 60 años, el riesgo se iguala con el hombre. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo hay el impacto de las hormonas en el establecimiento del riesgo asociado a un factor de riesgo. Y acá la tenemos a las hormonas, y quizás viendo este esquema en donde podemos ver cómo se comportan las hormonas tanto en el hombre como en la mujer, vemos que cuando se instala la menopausia hay una deprivación y una caída brusca de los estrógenos, y esto no pasa prácticamente en el hombre, en donde los niveles de las hormonas sexuales se mantienen prácticamente estables, con mínimas caídas a lo largo de la vida. Y sin duda que esto va a impactar en todos los procesos que van a intervenir en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que los estrógenos tienen propiedades antitrombóticas, antiateroscleróticas, antiinflamatorias, que intervienen en la dinámica de los vasos con un efecto vasodilatador que es óxido nítrico dependiente, y que muchas veces hay efectos contrapuestos entre los estrógenos y los andrógenos, y que hay un equilibrio permanente hasta que se produce esto, ¿no? Que después de la menopausia, esa caída brusca de los estrógenos, obviamente que la deja a la mujer sin esa protección que acabo de referir, y obviamente ahí aumenta la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. Entonces, hablábamos de factores de riesgo tradicionales con su diferencia en la prevalencia y en el impacto del riesgo, como les acabo de explicar, pero ahora hablemos de aquellos factores que son género específicos,
y después de esto que vimos con las hormonas, podemos entender cómo esa alteración en los niveles de estrógenos y andrógenos va a producir, por un lado, toda esta cuestión metabólica que va de la mano de ese hiperandrogenismo relativo que se produce, que va a ir a una dislipemia proaterogénica, mayor hiperfibrinogenemia, mayor hipercoagulabilidad, va a llevar a cambios en la distribución grasa con mayor adiposidad visceral, con una disminución en la insulinosensibilidad y obviamente que va a alterar la tolerancia a la glucosa con más posibilidades de diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el efecto hormonal sobre tanto el sistema nervioso simpático como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sería la rama de los efectos vasculares que va a llevar a cambios a nivel vascular con mayor prevalencia de hipertensión después de la menopausia, como vimos, y eso todo junto va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, y acá la tenemos, la menopausia, obviamente que una gran disquisición si la menopausia en sí misma aumenta el riesgo cardiovascular. Este es el paradigma tradicional, en donde antes de la menopausia mínimo o ausente riesgo, y después de la menopausia iba aumentando paulatinamente el riesgo. Hoy tenemos un nuevo paradigma en donde los factores de riesgo se van sumando a lo largo de la vida de la mujer, y eso va interactuando con las hormonas. Incluso hay teorías de que son los factores de riesgo por sí mismos pueden adelantar la menopausia, no solamente teorías, sino hay evidencia que así lo demuestra. Es decir, que hay una interrelación en este juego de las hormonas entre los estrógenos y los andrógenos, la evolución en la edad, en la mujer, y el momento de la menopausia, y todo eso va a hacer que se produzcan alteraciones a nivel de la función vascular, va a haber mayor vulnerabilidad, y así la menopausia se va a convertir en un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y acá lo podemos ver, estos datos incluyen enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, stroke e hipertensión, y miren cómo va aumentando tanto en el hombre como en la mujer a lo largo de la vida, y por supuesto esto tiene que ver con la edad, pero miren cuándo aumenta realmente en la mujer prácticamente al doble después de la menopausia. Es decir, que obviamente que la menopausia marca un antes y un después en el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Cuando lo analizamos por factores de riesgo, estos son datos propios pertenecientes a mi tesis doctoral, que estudiamos a 2.294 mujeres, pudimos ver cómo la prevalencia de los factores de riesgo según su estatus menopáusico es siempre mayor en la posmenopausia, como podemos ver acá en todos los factores de riesgo estudiados. Y quisimos saber si esto era solamente por el efecto de la edad o la menopausia en sí misma tenía algo que ver. Hicimos una regresión logística y pudimos ver que todos los factores de riesgo asociaban con la edad, pero cuando pusimos a la menopausia en juego, quedó solamente la hipertensión arterial y la dislipemia con esos de riesgo. Entonces, realmente podemos decir que hay dos factores, la hipertensión y la dislipemia, que sí tienen que ver con la menopausia, y estamos hablando de dos factores de riesgo mayores que sabemos cómo potencian e impactan en el riesgo cardiovascular futuro de esa mujer. También sabemos que hay complicaciones del embarazo que van a aumentar el riesgo cardiovascular futuro por todo esto que vemos acá. ¿Cuáles son? Diabetes gestacional, obesidad en el embarazo, todos los trastornos hipertensivos, recién nacido pretérmino de bajo peso y las pérdidas gestacionales espontáneas. Todo esto se asocia con anormalidades metabólicas, inflamación, disfunción vascular. Van a producir todos estos cambios durante el embarazo que van a poner en riesgo a ese embarazo y al producto de ese embarazo, pero post-embarazo esas alteraciones van a dejar un daño en la microcirculación con una alteración vascular a nivel sistémico y metabólico que van a condicionar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular futura en esa mujer. Por eso hablamos de riesgo del cuarto trimestre del embarazo.
¿Por qué cuarto trimestre? En primer lugar, porque el embarazo es un predictor de riesgo, es una prueba de esfuerzo que hacemos como mujeres y ponemos al descubierto alguna alteración. Y nos desenmascara diferentes trastornos metabólicos o vasculares latentes que tenemos y que se ponen de manifiesto en el embarazo. Y el cuarto trimestre hace referencia al resto de la vida de la mujer tras el embarazo de riesgo, donde va a disminuir el seguimiento. ¿Y por qué hablamos de cuarto trimestre? Para hacer foco justamente en la falta de concientización de la mujer sobre su riesgo cardiovascular futuro y también en la falta de conocimiento de los profesionales que atenderán a estas mujeres a lo largo de su vida. Entonces, si nosotros tenemos, esto sería los factores de riesgo vascular, la población con embarazo complicado en la línea roja y la población sana. Cuando tenemos los embarazos, ponemos de manifiesto esa alteración a nivel vascular latente o oculta, y luego retornamos a la normalidad, pero justamente para aumentar después de la edad media el riesgo, y entonces vemos allí una oportunidad de intervención. Ahora, esto se ha puesto de manifiesto recientemente, esto es una publicación de principios de este año, en donde se juntaron la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, justamente para hacer recomendaciones de seguimiento a partir del cuarto trimestre de mujeres con complicaciones en el embarazo. ¿Y por qué es importante esto? Porque miren, este es un trabajo también reciente, casi 3.000 mujeres encuestadas en 16 centros de Estados Unidos, la edad de 51 años promedio, van a la consulta con el obstetra o el ginecólogo, el 17,6% tenían al obstetra o al ginecólogo como único proveedor de salud. Todos tenían bajo conocimiento sobre los factores de riesgo cardiovascular y menor conocimiento entre aquellas sin médico de atención primaria. De allí el 86% tenían un factor de riesgo cardiovascular y el 40% tenían síntomas cardiovasculares y el 13% tenían antecedentes de complicaciones en embarazos previos. Sin embargo, solo 1 de 5 mujeres fueron referidas a los médicos de atención primaria o al cardiólogo, 28% al cardiólogo y 42% a los médicos de atención primaria. Entonces, realmente es necesaria la unión con todos aquellos proveedores de salud que atienden a la mujer justamente después del embarazo, durante todo ese tiempo hasta que se manifiesta la enfermedad cardiovascular, y necesitamos que ellos vean esta problemática tanto como nosotros para poder atenderla en consecuencia. Y este estudio demostró que la realización de una encuesta cerrada, autoadministrada en el consultorio de ginecología y obstetricia sobre síntomas y factores de riesgo cardiovasculares es factible de hacer y puede transformarse en una importante herramienta para la evaluación temprana del riesgo cardiovascular en la mujer, porque la mujer allí nos puede servir ese contacto, esa intervención para que realmente tome conciencia de esta problemática. Entonces, vamos al riesgo cardiovascular en la mujer. Esto también es parte de las guías próximas a ser publicadas, en donde tenemos aquellas mujeres, si tienen enfermedad cardiovascular previa, por supuesto, van a prevención secundaria, aquellas que no lo tienen van a prevención primaria, enfatizar siempre recomendaciones de estilo de vida. Allí debemos hacer el cálculo de riesgo cardiovascular. Acá en Latinoamérica tenemos que ver qué score usamos, si tenemos algún score validado, como por ejemplo el score de Framingham, que se ha validado en países como Chile o en Colombia, o el score de riesgo recomendado por la OMS según la región a la que pertenezca el país en el que estamos, o el Euroscore para países de bajo riesgo, o el Inter-Harris Score, que incluyó a muchas pacientes de Latinoamérica y después fue validado en estudios como el PURE,
que con mucho número de latinoamericanos y más del 50% mujeres, es decir, que es una buena herramienta, vamos a calcular el riesgo en bajo, moderado o alto riesgo. Si está en riesgo bajo o riesgo moderado, es importante saber que tanto las últimas guías de prevención americana como las europeas ya hablan de incrementadores de riesgo cardiovascular, en donde en la mujer específicamente está la menopausia precoz, el síndrome de ovario poliquístico, las complicaciones del embarazo, las enfermedades inflamatorias como las enfermedades autoinmunes y los tratamientos oncológicos. Eso nos va a hacer recategorizar a nuestras mujeres, pasarla, por ejemplo, de un riesgo bajo a un riesgo moderado, y cuando tengamos a aquellas mujeres en riesgo moderado, es importante pesquisar la enfermedad aterosclerótica subclínica, que puede ser a través de Doppler vascular, a través de calcio coronario, marcadores séricos, etc. Y por supuesto, allí comenzar el tratamiento preventivo indicado. Entonces, dentro de los mensajes finales, saber que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer. Sin embargo, hoy, aún después de años trabajando la problemática, la mujer no lo ve como tal y cree que su principal causa de muerte en nuestro país son los homicidios, seguido por el cáncer y recién en tercer lugar la enfermedad cardiovascular. Esto fue así también en los otros dos países, salvo Chile, que sigue siendo el cáncer, pero en los tres está en tercer lugar la enfermedad cardiovascular, por lo tanto debemos seguir trabajando mucho en esto. Sabemos hoy que hay diferencias sustanciales entre el hombre y la mujer, tanto a nivel biológico como genérico, y que ambos tienen injerencias tanto en los procesos de salud como en como enfermedad, y esto adquiere gran relevancia en el espectro de la prevención cardiovascular. Pese a todo esto, las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en los estudios clínicos y las diferencias género específicas rara vez se traducen en indicaciones diferentes, pero ya estamos con publicaciones género específicas que ya vislumbramos un futuro más prometedor. Los factores de riesgo, como vimos, tienen diferentes prevalencias o impactos. Esto está estrechamente vinculado al hormonal, siendo la menopausia un momento clave en la vida de la mujer, por lo tanto tenemos que preparar a nuestras mujeres para que lleguen a ese momento de su vida lo más saludablemente posibles, saber que hay factores de riesgo únicos o mucho más prevalentes en la mujer, que no son contemplados en las calculadoras de riesgo habituales y hay que tenerlos en cuenta como potenciadores de riesgo que nos pueden permitir reclasificar a esas mujeres. Y también sabemos que hay evidencia de que la aplicación de programas de prevención específicamente dirigidas a la mujer pueden cambiar la mayor morbimortalidad por enfermedad cardiovascular que estamos teniendo, y estos programas dirigidos tanto a la comunidad como a los profesionales de la salud. Por lo tanto, necesitamos del trabajo mancomunado de sociedades científicas, entidades intermedias y gobierno, visualizando realmente la problemática con la imputación, obviamente, del esfuerzo equivalente. Así que yo quiero agradecer a Cardiolatina la oportunidad de armar una mesa de enfermedad cardiovascular en la mujer para ayudar a concientizar sobre esta problemática. Termino con esta imagen que fue nuestro lema de campaña de este año, que todos podemos hacer algo para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y cuando hablo de todos, me refiero a las mujeres, a su familia, a la comunidad médica y a toda la comunidad en general. Muchísimas gracias.